tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Y estamos listas aquí con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida, ¿y tú? Bien, regio, pues. Media resfriada te noto. Sí, estoy resfriada. Me tocó. Aunque en realidad ya es la mezcla del resfrío, la alergia, sí, pero... Sí, y la primavera fome y mala que llegó. O todavía sea, no hay mucha primavera. No, quiero sol. Sol, sí. Pero las flores están increíbles. ¿Has visto los lirios? Sí, preciosos. Oh, sí. Y te juro que yo estoy a punto así como de parar para ir a sacarme una foto o ir a sacarle foto. No, demasiado lindo. Pero bueno. Así que aquí estamos, pues como todos los días sábados acompañándolos y continuamos con nuestros imperios. Por supuesto, continuamos con nuestro imperio y hoy día vamos a estar como elegantes. Encuentro que este imperio es como sofisticado, ¿o es no? el más sofisticado de todo. Es corto, es un imperio que no es un imperio colonial, pero ciertamente, aunque como imperio es relativamente corto, pocos años, tiene una historia anterior y tiene una historia larga para atrás para poder explicar cómo se llega a esto. Sí, pues nos referimos al Imperio Austrohúngaro, que efectivamente como tal surge en el año 1867, cuando se da el compromiso austrohúngaro y finaliza con la Primera Guerra Mundial. Y entonces, si uno lo piensa, duró un poquito más de 50 años y uno podría pensar que hubo gente en aquel momento que lo vio nacer y lo vio morir, así como Imperio Austrohúngaro en tu vida. ¿Viste? Claro, pero además coincide con un periodo de auge y esplendor europeo. Por eso digo que es sofisticado, porque es el periodo que generalmente nosotros denominamos la Belle Époque, que va a tener la eclosión de alguna forma de la abundancia económica producida por la revolución industrial acumulada en el tiempo, con todos los programas de educación, con la creación de los pasatiempos, el tiempo libre y esa sofisticación que va a ser de Viena, que siempre fue una gran ciudad, pero una capital cultural europea. Entonces, como que uno se imagina todo esto como al son del vals, con el modernismo, el modernismo, el arte de la secesión, la Jugendstil. O sea, uno va a Viena hoy y están los edificios antiguos, está evocando al siglo XVIII también la época de Mozart, porque uno llega a Viena y desde que te encontrás en las Mozart-Kugel, en todas partes, Mozart se te hace como que se aparece. Pero aparte de eso, aparece este siglo XIX con el esplendor de la ópera, del teatro, la Belle Époque. La Belle Époque, claro, pues yo creo que Viena es probablemente, bueno, junto con París, tal vez las dos ciudades que más que se nos vienen a la mente cuando pensamos en ese concepto de la Belle Époque. Y en el caso de la Austria, en aquel momento, yo no puedo dejar de mencionar, claro que ya es posterior, pues para cuando aparece, en el fondo, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. A mí siempre me evoca la novicia rebelde, o sea, para mí es parte de pensar, a pesar de que ya no era el Imperio Austrohúngaro, pero esa Austria que tenía toda esa cosa tan como glamorosa, magnífica, los bailes, las fiestas, y claro, pues evidentemente que esa Viena va a ser la capital de va a tener, bueno, cuando es Imperio Austrohúngaro va a tener dos capitales, que va a ser Viena y la ciudad de Budapest. Pero como tú decías, es una historia más larga, o sea, uno tiene que pensar que es Imperio Austrohúngaro desde 1867, pero va a ser Imperio Austríaco desde 1806, ¿ya? Y previo a 1806, el que era archiduque de Austria fue desde finales del siglo XV siempre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces uno puede como que remontarse, así como buscando los orígenes, súper atrás. Sí, pues de hecho... una de las cosas importantes es que el Sacro Imperio Romano Germánico, que es precisamente el primer imperio alemán, se basa en esta idea de la como Gran Alemania. La Gran Alemania implica Alemania y Austria. Y esa idea de la Gran Alemania no va a dejar de existir. Incluso cuando desaparece el Imperio Austrohúngaro, si uno piensa lo que intenta hacer Hitler en el año 38 con el Anschluss, es precisamente evocar a esa gran Alemania, porque Alemania se había unificado en 1871 como la pequeña Alemania desde Prusia, dejando fuera a Austria. Claro. Y por lo tanto ese era un anhelo de un pasado anterior que va a estar presente en forma constante. Exactamente, pues eso viene efectivamente desde ese imperio
Sacro Imperio Romano Germánico, donde encontramos el origen, podríamos decir, de lo que va a ser, por un lado, Austria, ¿ya? Que Austria va a ser primero ducado, después archiducado, y como les digo, después de que cae el Sacro Imperio Romano Germánico va a ser imperio. Y por otro lado, el reino de Hungría, porque uno cuando dice imperio austrohúngaro puede parecer raro, ¿no? Que como los austríacos y los húngaros llegan a ser parte de un solo imperio. Y eso tiene que ver precisamente con la historia, en el fondo, de este Sacro Imperio Romano Germánico, que por una parte va a tener a esta familia de los Habsburgo, que tienen su origen en Suiza, donde cerca de Habsburg, donde tienen un castillo, el Castillo del Halcón, y desde ahí, con una política o una filosofía que tiene que ver con, más que ambicionar el título de emperadores, ellos se van a preocupar de acrecentar su patrimonio personal, y eso lo hacen a través de la política de matrimonios, ¿ya? Y entonces en el fondo es, mientras uno hace la guerra, tú, Austria feliz, cásate. Cásate. ¿Ya? Claro, bueno, y esa política endogámica va a generar también, por un lado, los beneficios de esta política expansiva de alianzas y de acuerdos, podríamos decir, muy bien para la política, pero biológicamente va a generar una degeneración no menor en la casa, o sea, todos los rasgos, podríamos decir, se van a ir acrecentando, a un punto que si uno piensa en los Habsburgo, la llamada Casa Austria, porque vamos a mencionar esta familia dentro de Austria y de ahí le dan nombre a esta casa, pero evidentemente van a incrementar sobre todo su La papada. sí, la claro. papada, o sea, La- es más, la- o sea, la va quijada, aumentando más que a un papada. punto que es realmente impresionante, o sea, es cosa de ir al Prado y ver los retratos, y es realmente impactante. Sí, pues sobre todo en el caso de los españoles. Sí, pero porque el Austria, pobre Carlos claro. II, que es el último de los Habsburgo, que murió sin descendencia, porque el mal pobrecito era estéril, que pasó a la historia como si hubiese sido tonto, llamándolo el hechizado, pero de tonto parece que no tenía un pelo. No, pues, no tenía ni un pelo, sí. Era un hombre bastante que logró pagar las Hacerle deudas collera a Luis Luis XIV. XIV. Sí, No sí. cualquiera le hacía Sí, collera a Luis XIV. sí. Así que, claro, entonces tienen esta política ya de casarse entre ellos o también incluso casarse con quien era el enemigo, de modo de ir acrecentando, Alianza. agrandando, claro. Y entonces, un poco como para conformar primero el archiducado de Austria y después nos vamos a Sí. Hungría. Va a ocurrir que esta política va a ser exitosa porque va a llegar un momento, 1200 y algo, en el que van a ser los propios electores del Sacro Imperio, porque el Sacro Imperio era electivo, se elegía al emperador, entonces van a ser los propios electores los que le van a ofrecer, ¿ya?, a Rodolfo I de Habsburgo la corona imperial. Y eso tiene que ver con el hecho de que este Rodolfo se había enfrentado en batalla a quien era el rey de Bohemia. Bohemia hoy día Ottokar. es, claro, la República Checa, ¿ah? Y lo va a vencer en batalla. Ottokar va a morir en la batalla y entonces este Rodolfo se va a convertir en el rey de Bohemia y además va a tomar todos los títulos que Ottokar tenía, ¿ya?, que era duque de Carintia, ¿cómo se llama?, del Tirol, de Carniola, todos los lugares que hoy día conforman, Parte del Imperio Austrohúngaro. claro, lo que es Austria. ¿Ya? Sí. Y entonces ahí, en ese momento, estos Habsburgo cambian como su centro de poder desde lo que era Suiza a Austria, ¿ya? Y van a ser primero duques de Austria y reyes de Bohemia y todos los títulos que te dije. Los electores se van a dar cuenta de que la familia es demasiado Está poderosa, consiguiendo demasiado poder y es peligroso, hay que ponerle un par. entonces le quitan el título de emperadores, ¿ya? Y ahí es que va a aparecer un tal Rodolfo IV tiempo después que va a decir, bueno, no, entonces nosotros nos vamos a declarar que a partir de este momento somos archiduques de Austria. Claro, o sea, yo fui muy importante y ahora no me vaya a bajar el pelo, me autodenomino super hiperduque. Exactamente. Archiduque. Archiduque. Y entonces ahí ya podemos comenzar a hablar del archiducado de Austria. Y ese archiducado de Austria, porque en el fondo Austria, hasta que se convierte en imperio, no va a ser nunca un reino. O sea, No. de archiducado pasa a imperio en 1806. Así que ese es un poco el origen de este archiducado. Y por otro lado tenemos a Hungría. Que Hungría aparece con la llegada de los Claro, magiares. las 7 tribus magiares que básicamente van a constituir lo que se denomina la primera dinastía Arpad, que toma el nombre de uno de estos líderes, que de hecho está muy bien representado en la ciudad de Budapest en el monumento donde están las 7, digamos, tribus, y que posteriormente ya en la época de Esteban, se va a cristianizar y por lo tanto es un reino cristiano
relativamente Al año 1000, digamos, sí, dicen, temprano, claro, y que ya se incorpora a este mundo de la cristiandad, que de hecho va a tener una importancia no menor, porque claro, nosotros siempre tenemos la vista puesta en Budapest, que en realidad no era una ciudad, eran tres ciudades. ciudades. Era la ciudad de Buda, que es la colina, la ciudad de Pest, la que está abajo, y la ciudad de Buda, que está al lado. Por lo tanto, ahí hay que decir que Buda se convierte en el centro político importante, y ya para la época después de la peste, bueno, siempre estuvieron en un lugar que es como una marca, una especie como de límite entre lo que es Occidente y lo que es Oriente, o sea, es el limes de esta cultura, por lo tanto es una zona compleja. Pero si uno piensa después ya de la peste, nos encontramos con un Buda floreciente, con la figura, porque ahí los Junadi iban a ser muy importantes, sobre todo en mantener y contener al Oriente fuera, que es el gran tema de ahí. Pero ahí nos vamos a encontrar con la figura dentro de los Junadi de Matías Corvino, que efectivamente va a ser un rey renacentista, un rey humanista, que incluso va a tener al propio Leonardo invitado a su corte, y que va a tener la biblioteca más increíble, y que además en Buda va a dejar lo que es, hoy hasta el día se lo conoce como la iglesia de Matías, que él la construye, sí, pero posteriormente en el siglo XIX buen chileno, la enchulan. La enchulan, y la enchulan bien bonita. No, es que, lo que pasa es que en el marco, y por eso es importante tener en cuenta esto, porque es el Imperio Austrohúngaro, con ese compromiso, el que va a poner todas las fichas, digámoslo así, en Budapest para elevarle el rango. Sí, tenía que estar más a la altura de Viena, claro. Para mostrar que es una capital imperial. Sí. ¿Ya? Y por eso Budapest es una ciudad maravillosa, magnífica. Magnífica, porque en realidad, y en buen chileno, pusieron toda la carne en la parrilla. Toda la carne en la parrilla, sí, exactamente. Así que, claro, entonces lo interesante es que, claro, este reino de Hungría, como tú decías, es una especie como de marca de un reino vecino a este Sacro Imperio Romano Germánico, y limita justo con, en el fondo, lo que era el Archiducado de Austria. En el Archiducado de Austria van a volver a retomar el título de emperadores del Sacro Imperio a partir de la figura de Maximiliano, y a partir de ahí ya la cosa se transforma de ahí en es como algo permanente, claro. Y ya cuando uno ve la figura de Maximiliano se da cuenta que comienza en el fondo la unión entre este Archiducado de Austria y el Reino de Hungría. De hecho hay una pintura que lo muestra muy bien, donde está Maximiliano, está su mujer, que es María de Borgoña. Aparecen ya en ese cuadro su hijo, que es Felipe el Hermoso, el que se va a casar con Juana la Loca, la hija de los Reyes Católicos, y aparecen los nietos, el futuro Carlos V, Fernando II, ¿ya? Y aparece por aquí un pequeñito que va a ser Luis II, rey de Hungría, que está comprometido a casarse con María, la hermana del futuro Carlos V. Entonces ya ves que por política matrimonial ya estamos listos. Ya estamos. Y Fernando se va a convertir después en el emperador, digamos, después de Carlos V. Claro, y Fernando además estaba comprometido para casarse con Ana. Hungría también. Claro, que era la hermana de Luis II de Hungría. O sea, estaban emparentados. Y entonces el punto va a ser, y lo clave es que cuando ya estamos en tiempos de Carlos V, o Carlos I de España, va a aparecer en el horizonte, o se les va a venir encima más bien, porque lo que es el peligro otomano. Siempre estuvo, y era un problema de Hungría propiamente tal. Si uno piensa de Rumania, la figura incluso de Vlad Tepes, claro, luchando contra los Junadi, también van a hacer eso, pero era, podemos decir, cañones lejanos, no claro, eran cañones en esa época, pero el término, en el fondo eran, digamos, escaramuzas lejanas. De tener, claro, esas escaramuzas y de tener cualquier posible invasión. Sí. Pero la cosa se complica en el momento en el que aparecen los turcos otomanos, cae Constantinopla, y cuando llegamos al año 1520 tenemos a la cabeza del Imperio Turco Otomano nada más ni nada menos que a Solimán el Magnífico. Y cuando aparece Solimán el Magnífico, la verdad es que, claro, Europa todos los veranos estaba aterrorizado de las campañas de Solimán,
y va a ser Solimán el que en el año 1526 llega al territorio de Hungría, se enfrenta a los húngaros y los derrota en la batalla de Mohacs en el año Y de hecho Luis 1526. II muere en esa batalla y por lo tanto Hungría, eh, o sea, la capital va a quedar Claro. bajo los turcos. Y de hecho hasta el día de hoy en Budapest uno encuentra baños turcos y edificaciones que tienen que ver con esta ocupación que va a ser más de 100 años, de hecho, Sí, pues. no es menor. No, no es menor, pues de 1526 a 1691, parte importante de lo que era el Reino de Hungría, va a quedar en Claro, o manos sea, de los una turcos. franja va a quedar en el fondo bajo lo que era Austria, pero el resto va a quedar en manos otomanas. Claro, porque como Fernando II estaba casado con la hermana del rey Luis II de Hungría, él va a reclamar el derecho sobre el Reino de Hungría. Entonces, claro, se queda con una franja, la franja podríamos decir más al norte del Reino de Hungría, y con los territorios de lo que hoy día, parte de lo que hoy día es Croacia, ¿ah? Quedan en manos en el fondo del Archiducado de Austria. Y ese Fernando II, después de que Carlos V abdica, se va a transformar él en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y obviamente que tiene como labor detener el avance de ese Islam que va a intentar varias veces llegar O hasta sea, Viena. a Viena se va a intentar varias veces y era el gran temor. Sí, pues, 3, 4 veces. ¿Ya? De hecho, el último de esos intentos va a ser el año 1683, que ya marca en el fondo, comienza a marcar el declive del Imperio Turco Otomano y Bueno, el retroceso. O sea, el declive queda claro que a la muerte de Solimán, llamado por Occidente el Magnífico, su hijo va a tener un apodo bastante que Sí, deja no, que desear, ¿o ¿no? Deja bastante que desear, sí, pues. El borracho. El borracho. Entonces, Selim, ¿no? Salim II. Selim II el borracho. Entre el magnífico y el borracho Hay hay un largo trecho. hay un largo trecho, O sí. sea, Así obvio. es. Sí. Y nada, pues de esas anécdotas interesantes de la historia, en ese sitio del año 1683, uno puede, si uno Ah, se sí, po, remonta a sí, los po, orígenes del sí, po. croissant, Cosas importantes, yo creo que es lo más importante. son las cosas que Cuenta uno eso no y se le vamos a olvidan. pausa. Sí, porque uno siempre tiene ligado el croissant, este pancito con media luna, que es de hojaldre, a Francia, pues siglo XIX en Francia, Los efectivamente. argentinos dirían que son Bueno, que argentinos. son los ¿viste? argentinos, sí, los argentinos lo más grande. Pero si uno piensa como de dónde se remonta esta idea de un pancito así como con esa forma, tiene que ver con ese que es el último intento de sitio de los otomanos a Viena, porque los panaderos, ¿ya? En la ciudad de Viena, y los panaderos que se levantan muy temprano a preparar el pan, habrían alertado, ¿ya? A los habitantes de la ciudad que venía el avance de los otomanos, ¿ya? Y finalmente los cristianos, o sea, los austriacos van a lograr detener ese avance, van a controlar, se van a imponer sobre los otomanos, y para celebrar ese triunfo, los panaderos decidieron hacer un pancito, ¿ya? Que es típico en Austria, que se llama Kilfi, algo así, no sé si se pronunciará de esa manera, y que es un pancito que es esa cosa así como enrolladita y que tiene forma de media luna. Y tiene forma de media luna porque la media luna es el símbolo del Islam. Me encanta, me encanta. Yo encuentro que lo más importante Eso es es lo que lo hemos hablado más hoy día. importante. El resto lo pueden olvidar todo. Pero vamos a ir a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, comiendo media luna en Uy, cualquier qué minuto, rico. ¿no? Ay, qué rico, Oh, una sí, croissant, no podrían estaría mal. traer ahí los chiquillos Sí, le vamos a pedir a la cosita. producción que nos tenga unas croissants. Podríamos haberla mostrado, podríamos haberlo pedido antes. Además, la pedían. Pero bueno, estábamos hablando de, digamos, del Imperio Austrohúngaro, de Austria, y estamos construyendo esta historia, y efectivamente Austria asediada, y como toda Europa, por el turco otomano, que después ya de Solimán el Magnífico comienza esa retirada, por lo tanto Austria va a poder empezar a consolidar su historia propia. Claro, y entonces en la medida que retrocede el otomano, los austríacos avanzan y van recuperando el territorio de lo que era el Reino de Hungría. Y eso también va a ayudar a que los Habsburgos ganen más preponderancia, porque demostraron ser los más eficientes contra el turco.
Claro, los más eficientes contra el turco, y la ganancia fue que, claro, se quedaron con los territorios de lo que antes había sido ese reino de Hungría. Y entonces ahí tenemos el nexo de por qué austríacos y húngaros van a llegar a ser en algún momento esta monarquía dual, este imperio austro-húngaro. Porque claro, como te decía, suena raro, uno podría pensar imperios de alemanes, como decía tú al principio, o sea, esa gran Alemania, los alemanes y los austríacos, pega más, o por ejemplo, no sé, por los españoles con los portugueses, suena más, pero la verdad que austríacos con húngaros es raro. Por lo menos lingüísticamente no Nada que hay ver. nada en común. Nada en común. Bueno, es que el húngaro no tiene nada en común No, con, creo que impresionante. con ningún idioma. Sí. Así que un poco ese es el tema. Y esta cosa va a tener el vuelco importante en el momento en el que aparece Napoleón Bonaparte. Porque cuando aparece Napoleón, que nosotros aquí hemos contado, y tú siempre dices que Napoleón tenía a los austríacos como de punching ball, cada vez que le iba mal con los británicos, iba y les daba a los austríacos y los hacía bolsa. Después de cuando se producen las derrotas, en la batalla de Austerlitz, bueno, el que va a ser el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco II. que era Francisco II, archiduque de Austria, se va a dar cuenta y dice, bueno, Napoleón va a querer tomar la dignidad imperial, va a querer sentarse en el trono de Carlomagno. Claro, o sea, olvídate. Pues, de Carlomagno, no. Poquita cosa. Y entonces dice, ya, declara la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico y la creación del Imperio Austríaco. Y él se transforma en Francisco I, primer emperador de Austria. Y esa Austria, este Imperio Austríaco, incorporaba, ya tenía dentro de sus fronteras a Hungría. ¿Ya? Y bueno, este pobre hombre va a tener que aceptar también la gran humillación, porque es que Napoleón se va a casar con su hija, claro, María Luisa de Habsburgo, segundas nupcias, porque primero se casa con Josefina y después de repudiarla, porque Josefina tenía 2 hijos anteriores, pero no le va a dar hijo. Y básicamente la política va a empezar a exigir, y obviamente quería casarse bien, pero primero quiso casarse con la hermana del zar, Alejandro, de Rusia, y la familia ahí dijo por ningún motivo. Pero al pobre Francisco, emperador austriaco, no le quedó más que aceptar, porque estaba totalmente, lo había derrotado una y otra vez. Claro, claro, terrible. Así y de esa unión van a ser el hijo, que podría haber sido Napoleón III, que posteriormente Víctor Hugo va a hablar de él como el aguilucho, que era un joven débil, va a morir adolescente. Sí. Así que ahí ya lo tenemos conformado como este imperio austríaco que ya había comenzado a vivir su época de esplendor. Hay que pensar en todo lo que había sido la época del reinado de María Teresa, con las grandes disputas con un reino que ya va a comenzar a cobrar fuerza, que es el reino de Prusia, ¿no? Con la figura de Federico el Grande, ya empieza este reino a crecer. Se habían enfrentado en varias guerras, se habían repartido Polonia, ¿no? Y la ciudad de Viena se había embellecido, habían empezado a aparecer los palacios, ¿no? Schönbrunn, claro. ¿no? Después... no sé, el Belvedere. Bueno, Hofburg, claro, el Belvedere, claro. sí. Entonces comienza a ser esa gran capital, testigo en el fondo de lo que es la gloria de los Habsburgo. Pero el tema va a ser que el gran problema que va a tener este imperio es que va a ser un imperio multiétnico, multilingüístico, multirracial, o sea, se hablaba, imagínense ustedes, alemán como la lengua oficial, pero al interior se hablaba italiano, se hablaba ucraniano, se hablaba húngaro, se hablaba, o sea... No, impresionante. Impresionante, un mosaico. Y entonces no había habido o no se había generado reales problemas en la concepción de esta unión de naciones, mientras no apareciera los nacionalismos y más bien el romanticismo que comienza a definir o comienza a poner las fichas en el lenguaje. Claro, el lenguaje es lo que constituye una nación, es el modo de pensar, que básicamente eso es parte de la filosofía, podríamos decir postkantiana, que evidentemente va a reaccionar contra el excesivo racionalismo por una parte, pero va a generar, por eso es la rebelión del sentimiento, pero va a generar movimientos nacionalistas, movimientos socialistas, y esos nacionalismos van a estar, básicamente pensemos en 2 naciones que hoy las vemos como naciones, pero que no estaban constituidas, todo lo que es Italia,
todo lo que es Alemania, que van a tener procesos similares. O sea, el italiano, que hoy día nosotros hablamos, va a ser impuesto en algún minuto. Ese lenguaje que había usado el propio Dante en la Divina Comedia va a ser impuesto desde estos teóricos de la lengua. Por otro lado, el Hochdeutsch también va a ser visto como el lenguaje, el espíritu del folk. Bueno, y eso mismo se va a tejer en todas partes. Y obviamente que si eso es así, bueno, entonces lo que está dentro del Imperio Austriaco son varias naciones. Claro, varias naciones que hablan distintas lenguas. Y entonces ese va a ser uno de los factores que comienza a generar problemas al interior. Porque como tú Pero decías, el socialismo también. el socialismo Es una también, combinación. claro, el ingreso de todas estas ideas. Es una combinación de elementos. Y que se van a manifestar primero en 1830, y ya cuando llegamos a 1848, la cosa para este imperio austríaco es compleja porque en el año 48 los húngaros se levantan, ¿ya?, en la revuelta húngara, pero es una revuelta que finalmente va a terminar siendo como un levantamiento por la independencia húngara. Sí. ¿Ya? Eso va a tener como consecuencia la crisis en Viena, una crisis que va a llevar al canciller austríaco Clemens von Metternich a tener que dimitir. ¿Ya? Metternich había sido el protagonista del Congreso de Viena. Claro, había sido el protagonista del mundo posnapoleónico y hasta el año 48, que había intentado volver atrás como si nada hubiese pasado, como si los cambios del concepto de las democracias liberales surgidas tras la Revolución Francesa, que exigían una mayor democratización, no pudiesen avanzar, como si hubiese podido hacer borrón y cuenta nueva. Claro. Y en el año 48 él sale, y eso va a ser tremendamente complejo. Claro, y a eso hay que agregarle el que el emperador Francisco I de Austria había muerto, y entonces su heredero era, en el fondo, su hijo, que era Fernando I de Austria, que era enfermo mental, en el fondo tenía problemas mentales, y entonces Metternich había quedado como regente. Pero una vez que, en el fondo, Metternich tiene que dimitir, el emperador abdica, y abdica en su sobrino, un joven de 18 años que efectivamente había sido preparado por Metternich para convertirse en el emperador. Y ese emperador es la gran figura del Imperio Austrohúngaro. O sea, es la figura del Imperio Austrohúngaro, no es el único emperador porque va a alcanzar a tener una sucesión, porque él muere el año 1916 y el imperio probablemente tal desaparece el año 19 en rigor. Después de la guerra termina el 18, los acuerdos de paz son el 19, y ahí tenemos a Carlos, pero básicamente es el emperador de este tiempo. Francisco José, que además hay que comprender que es él, junto con la figura que se ha ido convirtiendo en una figura, yo me atrevo a decir, de culto. Yo acabo de estar en Viena este año, y basta con que en una pieza digan aquí tomaba tesis, sí, para que haya una cantidad de gente importante. Y tú también te das cuenta en cómo se ha convertido en objeto de culto, y eso ya tiene que ver con las películas de Romy Schneider, por supuesto, que además crean de esta historia de amor un cuento de hadas con Happy Ever After, algo que no fue así, ¿ya? Desde ya. Pero sí, ella es una figura muy distinta, porque Elizabeth de Baviera era una mujer atípica para su tiempo, una mujer que además probablemente no encajó, y ella misma lo vivió y lo sufrió con la corte, pero era una mujer delgada, digamos, con una belleza importante, preocupada de la belleza como si fuese una mujer del siglo XXI. En muchos aspectos, o sea, deportista, el deporte no era un tema para la mujer en el siglo XIX, sí es un tema del final del siglo XX y siglo XXI, o sea, hoy día hay un culto básicamente a eso. Si uno se fija en las mujeres, en las que, no sé, las que se convirtieron en reina, delgaditas al comienzo, cuando son jovencitas, pero importancia. Pero con el paso del tiempo, o sea, es decir, estas son cosas que hoy día no se pueden decir. Pero ganaban importancia nada más porque tuvo la María Teresa, 20 tuvo 20 hijos, po. O sea, imagínate lo que es tener 20 hijos. Claro, sí. ¿Ya? Ahora, sí,
es una figura, porque además la historia es muy increíble, porque este joven que recién está sumido, tiene una madre tremendamente Tremendo. dominante, poderosa, que decide buscarle matrimonio, ve que las casas gobernantes nada es suficiente, decide mirar al interior de la familia, las hijas de su propia hermana, y que tenía estas dos niñitas, Elizabeth, Sisi, y Elena, que la llamaban Nené, y Nené había sido preparada para la corte. Era mucho mejor portada que Sisi. Exacto, entonces ella elige a Nené, pero se produce este evento que es tan increíble, donde estas dos niñas, más la madre, van a encontrarse con el futuro prometido de la hermana mayor, y sin embargo el emperador pone los ojos sobre la hermana menor. Claro, cada envuelto en llamas Francisco José, que tenía 23 años en ese minuto, Sisi tenía 16, y a pesar de que su madre, la archiduquesa Sofía, era una mujer tremenda y que quería que fuese Nené, bueno, Francisco José logró imponerse, así como diciendo, bueno, es con Sisi o no es con nadie, y finalmente aceptaron. Y se casaron. Ella, yo he leído varias biografías, ¿ya? Y todos como que comentan el hecho de que ella en el fondo de su corazón sabía, bueno, en primer lugar, no podía oponerse, ¿ya? Era el emperador, tú comprenderás que no podía decir que no. Ella tenía el concepto de que esto podía ser el cuento de hadas, o sea, imagínate que el emperador te elija, que te empiezan a preparar este matrimonio que tiene, o sea, imagínate, pero ella en el fondo de su corazón sabía que dejar su Baviera. Claro, Baviera, y además encima ella vivía en el campo, era muy cercana a la figura de su padre, le gustaban los animales, cabalgar, los perros, tomaba cerveza, una cosa que imagínate lo que podía hacer eso en la corte de Viena, o sea, así no encajaba para nada, claro. Entonces ella sabía que eso podía ser complejo, y la verdad es que así fue. Él estaba enamoradísimo de ella. Ella, al parecer, no estaba enamorada de la historia, del cuento, pero que poco a poco se le fue convirtiendo en algo terrible. Pero además esa historia se resalta, ella como figura, por esta belleza particular, por si uno piensa, para la época, Franz Winterhalter es el gran retratista, y le hace un retrato a ella con el pelo suelto, en el fondo con estas estrellitas que están puestas, que de hecho están exhibidas, si no me equivoco están en Hofburg. ¿Son estrellitas? Sí, son como unas estrellitas como ¿te acuerdas de acuerdas cuando yo Sí, obvio. No sé si te acuerdas cuando yo me casé. Pierde uno de eso. No, pues claro. Mira, estoy pensando en algo que en ese momento no lo pensé. Yo me casé en algún momento, hace muchos años atrás. Cantea. ¿Y te acuerdas cómo era mi peinado? No te acuerdas. No eran brillantes. De tu vestido, sí. No eran brillantes, pero sí eran unas rositas chiquititas que yo tenía en el pelo. Y ahora estoy pensando como, claro, que lo debo haber sacado de ahí. O sea, yo tengo la imagen de sí ahí en... No, ese cuadro es impresionante, y lo más impresionante ahora es haber visto, porque están esas, y es una belleza estar exhibida en una vitrina, y efectivamente eso es parte de ese sueño. Claro. Pero vamos y volvemos, seguimos con Francisco José y Sisi. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Imperio Austrohúngaro. Ya tenemos al emperador austriaco, que es Franz Joseph, Francisco José, que se ha casado con Elizabeth de Baviera, conocida como Sisi, y que no lo va a pasar bien en la corte. O sea, estos rumores van a ser realidad. Sí, pues ella va a empezar a viajar, ya para todo, le gusta salir de Viena, va a tener hijos, dos niñitas, Sofía, después Gisela. Y ahí comienzan los problemas porque se enamora de Hungría ella, decide ir a Hungría con las dos niñitas, la suegra le dice que las deje, ella le dice que no, que van con ella, regresan las dos niñitas enfermas de tifus y Sofía muere, ¿ya? Y entonces ahí la suegra dice, nace después Rodolfo, el heredero, la suegra le dice no, y en el fondo la aleja de la crianza a sus hijos. Y entonces la cosa se complica mucho más. Además no solo la aleja de la crianza de sus hijos, sino que además
le plantea que ya no es necesario que tenga más hijos. Sí, exactamente. Y entonces ya se aleja, el emperador comienza a tener amantes, la propia Sisi al parecer había hasta favorecido que existieran esas amantes. Y la cosa, por el otro lado, la cosa política se comienza a complicar, porque como decíamos, cuando él recién llega, el año 48, es la revuelta húngara que va a tener que sofocar, va a tener que pedir ayuda a los rusos para sofocar esa revuelta. Y va a intentar gobernar con mano dura, ¿ya? Ahí en eso va a estar apoyado por el barón von Bach, que en el fondo es como el neoabsolutismo de Bach, se habla. Pero la cosa se va a ir complicando, más aún por el hecho de que va a comenzar a tener problemas externos. Va a perder en las guerras en las que se enfrenta con Italia y con el Segundo Imperio Francés, va a tener que ceder territorio en la zona de Milán. Posterior a eso, Prusia inicia con Otto von Bismarck, en el fondo, su camino hacia la configuración de Alemania, la unificación de Alemania, y ahí se enfrentan en el año 1866 en una guerra donde los austríacos también pierden, tienen que entregarle territorio a los alemanes y tienen que entregarle territorio, el Véneto, a Italia. Y eso genera un gran descontento al interior y ahí viene la presión por parte de los húngaros que le exigen ser reconocidos como un reino, le exigen tener su propio parlamento y al parecer sí tuvo bastante que ver en el fondo en convencer a su marido de que era mejor en el fondo aceptar el curso de las cosas, aceptar las peticiones de los húngaros y hacer esta idea de el compromiso austrohúngaro, ¿ah? Donde se va a reconocer al reino de Hungría como un reino integrante dentro del imperio. Francisco José pasa a ser emperador de Austria y rey de Hungría y por lo tanto se corona con la corona de San Esteban. Y se va a comenzar a hablar de dos conceptos, la Cisleitania y la Transleitania. Por el río, había un río que en el fondo dividía estas dos zonas, que es un río pequeño. Algún día vamos a ir a sacar una foto en ese río. Nadie va a cachar, pues. No importa, pero para nosotros, nosotros sí, vamos a decir aquí, esto es la Cisleitania, al otro lado la Transleitania. Sí. Claro. Y en el fondo, ahí ese es el momento, 1867, ya uno puede comenzar a hablar del Imperio Austro. De la corona dual. Y eso va a implicar, entre otras cosas, la necesidad de hacer de Budapest una capital imperial. Budapest había construido, de hecho, en el año 1849, el famoso y bello Puente de las Cadenas, que había permitido unir las dos ciudades, la ciudad de Buda con la ciudad de Pest, que eran dos ciudades distintas. Pero todavía no podemos hablar de Budapest como una sola, si en este tiempo se va a constituir ya como una sola. Y por lo tanto vamos a tener la construcción, por ejemplo, bueno, el primer metro de Europa se construye en 1863 en Londres y el segundo metro va a ser precisamente en Budapest. O sea, claro, es en el fondo una capital que busca como capital de un reino, porque es un reino cuya corona está también en el emperador, la doble corona, necesita elevarse para hacerle collera, podríamos decir, o estar a la par con Viena. Y por lo tanto las construcciones de Budapest de este periodo son realmente asombrosas. Budapest está pensada como una gran capital. Sobre todo, uno podría decir, la parte de Buda más antigua que se va a remozar, sobre todo en el siglo XIX. Hay poco gótico, mucho neogótico, y la zona de Pest, que se van a hacer grandes avenidas con escultura, ahí está la avenida András, todo lo que es eso, pero además se va a construir este parlamento, que es un parlamento neogótico, pero no solo neogótico, sino que además con cúpulas, o sea, ponerle el poder y mostrar esta... que no son de pobreza en el fondo. No, ni una pobreza. No. O sea, si uno piensa como movimiento artístico en este periodo, va a surgir lo que se denomina Jugendstil. El Jugendstil es el modernismo, en lo que llamamos generalmente Art Nouveau. Pero este Jugend, estilo joven, digámoslo así, va a tomar desde lo que se denomina, la escuela de Glasgow, Mackintosh va a visitar Viena, y eso va a marcar profundamente en la generación del llamado arte de la secesión. O sea, Klimt y compañía van a empezar a mirar el arte como lo hacía la escuela de Glasgow. La escuela de Glasgow, Mackintosh toma un movimiento que venía de antes, que es el Art and Craft, que comienza a revalorar el arte, la artesanía, y empieza a integrar el diseño, la arquitectura
como este concepto decimonónico que podríamos denominar el arte total, ¿ya? Y eso es lo que se refleja en el modernismo. El modernismo no solo es un edificio, pensemos en Gaudí, que es parte del modernismo, sino que es un edificio que además tiene el diseño exterior e interior, claro, las muebles, manillas de las todo. puertas, los enchufes, o sea, nada está al azar, y esa idea del naturalismo, de lo herbóreo, de cómo incorporar la naturaleza. Y el Jugendstil en Viena es tremendo, fantástico, pero en Budapest es abundante. Mira, no, increíble. Así que efectivamente muestran ese momento, podríamos decir, de gloria. Pero el imperio va a tener un triste final, al Sí. igual que la familia, ¿ya? Porque las cosas comienzan a ir de mal en peor. Por una parte, las tragedias familiares. Primero, el hecho de que al hermano de Francisco José lo habían nombrado, lo habían mandado más bien, Napoleón III lo había puesto como emperador en México y finalmente va a morir asesinado por las órdenes de Benito Juárez. Lo dejaron solo, ¿ya? Y Lo la abandonaron. verdad es que lo abandonaron y una tragedia. La mujer de Maximiliano Sí. viajaba a Europa y pedía ayuda, que nada, ¿ya? Una primera cosa. Después de eso va a venir la tragedia de Mayerling, que es la muerte del heredero, de Rodolfo. Rodolfo estaba casado con Estefanía de Bélgica, sin embargo tenía una favorita, que era María Betzera, y al parecer quería divorciarse, había solicitado el divorcio al Papa. La nulidad, de hecho. La nulidad, claro. Parece que también tenía como ciertas conversaciones con los rebeldes húngaros. De todo esto se entera Francisco José. Tiene una pelea tremenda, hasta el punto que más o menos que Francisco José le dice: no eres digno de ser mi heredero. Y a los pocos días Rodolfo aparece muerto, ya se suicidó junto con su amante. Y entonces, bueno, a partir de ese momento, Sisi, que ya tenía problemas de salud por sus problemas de alimentación, se viste de negro, ¿ya? Se queda de luto. En las últimas, no dejaba ni siquiera que le mostraran la cara, o sea, siempre tenía un abanico o algo para taparse. Y se dedica a viajar, o sea, definitivamente viaja por todos lados. Y en uno de sus viajes, cuando se encontraba en Ginebra, Sisi va a ser asesinada por un anarquista italiano, Luigi Lucchini, que le va a entrar un estilete justamente en el miocardio. Ella estaba a punto de subir a un barco, no se da ni cuenta. Los No, como que vestidos, chocaron. corsé, claro, como que chocaron, como se tropezó con alguien. Y cuando se sube al barco y como que no puede respirar, le abren el vestido y está una gotita de sangre, pero era directo ahí. Quirúrgico. Claro, quirúrgico. Así que muere asesinada. Francisco José en ese momento habría dicho: en mi imperio el dolor no conoce el ocaso. Y bueno, grandes ceremonias para el funeral. No, de y en Hungría Sisi. le van a rendir honores. Claro. De hecho, el puente moderno le van a poner su nombre. Hay esculturas incluso modernas ahora. Por eso digo que el culto de Sisi, que Sisi se convirtió en inmortal, Sí, pues. pero en un inmortal permanente. O sea, la gente considera y peregrina para ver los distintos lugares, las distintas cosas. O sea, es realmente impresionante. En eso, por supuesto, que han ayudado las películas y las series, porque ahora hay 2 series Sí, nuevas circulando, un poco tratando de mostrar, porque en realidad esta relación de amor no es una historia de amor permanente, happy No, ever po. after, como, No, po, claro. sino que es una historia Claro. bastante, digamos, Bien convulsa. A mí, compleja. a mí la de Netflix, no, fíjate que no me... No, yo la abandoné. Sí, O sea, yo encontré también. que era como adolescente, era como... Sí. Sí, pero... Lenta. La otra no sé dónde está, entonces no, la que Sí. están haciendo... Bueno, la Romy lo- Schneider es, digamos, una gran mentira, una Claro, belleza. esa yo me pero acuerdo de la vista cuando chica, pues probablemente de sí, ahí yo me sí. quedé con la idea. Con la idea de que se amaban profundamente. Claro, claro. Y probablemente hubo enamoramiento, pero hubo desencanto posteriormente, y ella va a vivir el resto de su vida principalmente en Hungría. De hecho, va a tener una hija después y van a decir, ella va a hablar de ella como su hija húngara. Las malas voces van a plantear que ella también tiene amante, que es amante del conde Andrassy, que eran muy amigos. No tenemos certeza de ninguna de esas cosas. La niñita se parecía a Francisco José, honraba a la madre, como dicen por ahí. Y por lo tanto, pero ella no tiene que haber sido muy feliz. Ahora, se dedicó a llenar su vida por los vacíos que va a tener con estos viajes múltiples, comprándose un barco y viajando de un lado a otro. Claro, a construir Corfú, una en fin. casa en la isla Corfú. Sí, De ella va a aprender a hablar Griego. griego para poder leer los clásicos en el idioma original, po.
Sí. Su adoración por lo que era Aquiles, ¿ya? De hecho el Aquilión Aquilión le se llama llama, sí. al palacio donde ya... No, es una historia realmente, bueno, para hacer película, tiene toda la injundia. Y el tema va a ser que, bueno, va a estallar la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial va a... esta Austria-Hungría aliada con Alemania, que desde 1908 se había anexado Bosnia-Herzegovina en los Balcanes. Los Balcanes era el polvorín donde la cosa iba a estallar y efectivamente ahí estalla. En Sarajevo asesinan a Francisco Fernando, el heredero al trono austrohúngaro, después de la muerte de Rodolfo, que era sobrino de Francisco José. No se llevaban Franz nada, Ferdinand, como el claro, grupo. no se llevaban nada de bien. Bueno, es Sí. asesinado y eso va a desencadenar el inicio de la guerra, una guerra que va a durar 4 años, un horror. Y el tema es que en medio de la guerra, como tú decías, en 1916 muere Francisco José sin saber. Menos mal. Menos mal, pobre, que su imperio iba a ser derrotado, porque finalmente, a pesar de todos los intentos que hizo en el fondo su sucesor, Carlos, Que Carlos es bien interesante, Mm. casado con la emperatriz Zita, que es la última emperatriz, porque es beatificado, si no me equivoco, canonizado también por Juan Pablo II Santo, porque hace intentos por la paz, y además va a tener una serie de, digamos, de políticas sociales con un gran sentido de solidaridad, muy acorde con la doctrina social de la Iglesia, en fin, es un personaje interesante. sí, bien interesante, Que pero termina como en la isla Madeira, ponte tú. claro, él decide firmar el armisticio y hace una declaración en el fondo a todos los habitantes de su imperio diciendo que él no va a ser obstáculo, y que cada uno de los, en fondo, de los lugares integrantes del imperio decidan cuál es la forma de Estado que se quieren dar. Y entonces eso se derrumba, si uno lo y él se piensa, va a Madeira. Si uno lo piensa, esa libertad dada a cada uno de constituirse como quieran es lo que va a gestar los problemas posteriores, porque esta zona que era muy diversa y que había estado unida, podríamos decir, con este ente supranacional, había permanecido relativamente calma. Claro, le había dado una estabilidad. Una estabilidad. Posteriormente en la guerra se van a constituir naciones que nunca existieron, se van a crear países como Checoslovaquia, por ejemplo, que está pegado con Scotch, dos historias totalmente distintas. Yugoslavia, si uno piensa en Yugoslavia, que era un mosaico pegado con Scotch, donde aparece la figura de Tito, pero cuando digamos, posteriormente van a quedar unidas todo esto bajo la cortina de hierro, y cuando eso colapsa se generan todos los problemas posteriores del siglo XX, que es una cosa tremenda. Exactamente, así que este imperio, que había sido un imperio de cortita duración, pero un imperio importante, un imperio grande, el segundo más grande después de Rusia, efectivamente le había dado estabilidad a esa Europa central danubiana, podríamos decir, que claro, cuando colapsa, queda la escoba. Queda la escoba. Y eso tiene que ver con los tratados de paz después de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a estar nosotros en octubre, de hecho nos quedan 2 cupos por si alguien se anima, vamos a estar en parte del Imperio Austrohúngaro, en toda esa zona de Croacia, Trieste también, que es una zona que uno hoy día es parte de Italia, parte de otro país que es Croacia, pero era todo parte del Imperio Austrohúngaro, y por Dios que se nota. Por Dios que se nota, sí, pues nos vamos acercando, vamos a llegar en algún viaje a Viena y a Budapest. Vamos a ir a Viena y a Budapest de todas maneras. Yo estuve ahora en Viena, no he vuelto a Budapest, pero tengo que volver, sobre todo porque quiero ir sobre todo, yo amo el Jugendstil, amo el modernismo, y hay cosas que probablemente cuando fui a Budapest muchos años atrás no las vi ni las busqué. No, obviamente no las sabía porque tampoco. uno se va poniendo cada vez con el paso de los años. Hay que volver. Uno se pone más sofisticado, entonces tiene que volver a los lugares. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, les agradecemos habernos acompañado este sábado y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que Así. estén muy bien. Que estén muy bien, cariño.